Bueno, ya hemos terminado con lo que es el diseño de clases, con lo cual quiere decir que podemos empezar ya a trabajar en problemas que planteemos y vamos a intentar darle una solución orientada a objetos. Bien, igual que cuando empezamos a trabajar con datos primitivos, ¿os acordáis? Pues prácticamente nada más empezar a trabajar con datos de tipo entero, doble, etcétera, pues comentábamos que difícilmente nosotros íbamos a trabajar con unos pocos datos, ¿vale? Lo normal es que trabajemos con muchos datos, sobre todo en nuestra especialidad que es el desarrollo web, ¿vale? Nosotros básicamente vamos a trabajar atacando bases de datos y evidentemente pues tendremos mucha información. Por lo tanto, nosotros no vamos a trabajar con uno o dos objetos, sino que vamos a necesitar cargar en memoria pues muchos objetos. Lo que no podemos es tener un objeto, ¿vale? Declarar un objeto por cada uno de las clases, de los objetos, valga la redundancia, con los que tenemos que trabajar, ¿vale? Igual que cuando, os acordáis, ¿no? Pues no sé, cuando queríamos hacer el ejercicio de la tabla de multiplicar, ¿qué tenemos? Una variable para el 1, otra para el 2, otra para el 3, otra para el 4, otra para el 5, otra para el 6, ¿no? Lo que teníamos era un pequeño array que iba de 1 a 10 y ahí es donde nosotros generábamos la tabla de multiplicar. Cuando queríamos conocer pues los datos que habíamos almacenado, nada más que teníamos que recorrer el array. ¿De acuerdo? Cuando hemos tenido que generar las cartas, pues hemos utilizado un array para almacenar las cartas o la jugada. Cuando hemos trabajado con los ejercicios de array bidimensionales, con notas, alumnos, pues no podemos tener una variable para cada alumno y una variable para cada nota de alumno, tendríamos cientos de variables. Y entonces ahí entraban en juego los arrays. Bien, en este tipo de estructura, este tipo de array que hemos visto hasta ahora, no podemos almacenar los objetos. Necesitamos pues arrays, pero de objetos, ¿vale? Bien, pues son las listas y las colecciones en Java. Y es lo que vamos a empezar a estudiar, ¿vale? Las colecciones en Java. Estructuras que me van a permitir almacenar objetos, ¿vale? Bien, tenemos una interfaz que se llama Collection y fijaros, es una interfaz que se llama Collection, que la van a implementar una serie de clases, ¿vale? Esta interfaz Collection, que digamos es la interfaz padre, de esa interfaz heredan otras interfaces, como son la interfaz set, la interfaz list y la interfaz cola, ¿vale? Luego tenemos una serie de clases que son las que implementan estas interfaces. Ya sabemos qué significa eso, ¿no? Una interfaz que era una declaración de intenciones, ¿vale? Entonces, estas clases de aquí, array, vector, hashed, implementan una determinada interfaz que obligan a que tengan declaradas una serie de métodos con los que podemos trabajar con los objetos. ¿De acuerdo? Bien, fijaros. Tenemos muchas clases, como veis aquí, la interfaz Collection, la set, list y cola, van a implementarse en una serie de clases en las que vamos a tener pues una especie de arrays unidimensionales en las que tal como nosotros más o menos teníamos los arrays de datos primitivos, ¿no? En las que yo voy a poder ir agregando objetos a esas colecciones o a esas listas, ¿vale? Con una serie de métodos que me va a poder permitir acceder a ellos, modificarlos,
buscar, extraer elementos de la lista, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Como digo, aunque aquí tenemos muchas, nosotros ya sabéis que bueno, que estamos en una introducción a la programación. Vamos a trabajar en nuestro caso básicamente con la clase ArrayList, ¿vale? Ya que en nuestro caso que atacamos a una base de datos, nosotros vamos a utilizar estas listas para buscar objetos, ¿vale? Para buscar, ¿vale? Información, para recorrer el array, mostrar información y buscar información. No vamos a utilizar normalmente estos arrays para hacer inserciones, ¿vale? Para ello hay otro tipo de clases, como las que tenemos aquí, ¿vale? La clase LinkedInList, que me permitirían, ¿vale? Me permitirían trabajar más con este tipo de procesos, ¿no? De inserciones al principio, al final de la lista y demás. Aunque veremos algún ejercicio, ya os digo que básicamente nosotros vamos a trabajar con esta clase, la clase ArrayList, que implementa la interfaz list. ¿Vale? Bueno, además de lo que son las colecciones, las listas, ¿vale? Las colecciones, las listas, también tenemos, que veremos algún pequeño ejemplo, otra interfaz que es la interfaz map, que a su vez la implementan unas determinadas clases. ¿De acuerdo? Esta interfaz me sirve para almacenar otro tipo de datos, otro tipo de estructura, no en forma de lista como la primera, sino los mapas, ¿vale? Lo que nos permiten es representar estructuras de datos clave-valor, ¿vale? Clave-valor. Están relacionados por un valor y una clave que es única para cada uno de esos datos, ¿vale? Bien, como digo, veremos algún ejemplo, pero ya os comento que básicamente nosotros lo que vamos a trabajar es con la clase ArrayList, ¿vale? Como implementación de la interfaz list, ¿vale? Y vais a ver que en principio es pues muy sencillito, casi más sencillo de trabajar con listas que con arrays del tipo unidimensional o bidimensional que hemos estado trabajando hasta el momento. ¿De acuerdo? Bien, bueno, fijaros, para que veáis un poco el tema, ¿no? De lo que habíamos hablado de las interfaces. Bueno, aquí he puesto otro proyecto, ¿vale? Le he llamado diseño avanzado de clases, porque ya aquí vamos a empezar no a diseñar, porque ya hemos visto todo lo que corresponde al diseño de clases, sino ya empezar a trabajar con ejercicios, ¿no? Ya de programación orientada a objetos. Bien, aquí tenemos la vista. Aquí tengo algunas de las clases que hemos estado trabajando en el proyecto anterior, la clase persona, ¿vale? Teníamos aquí estos atributos, nombre, apellido, una serie de constructores, ¿vale? De momento no tenemos aquí los get, los set, ¿vale? De momento lo que queremos es, en principio, es trabajar con las listas, ¿vale? Entender el funcionamiento de las listas. Ya luego, cuando empecemos con los ejercicios, diseñaremos ya la clase con todas las cosas que necesitemos. Bien, y otra clase más, bicicleta, muy simple, número de marcha, diámetro, velocidad. Y aquí, pues, una clase lista, que es donde vamos a estudiar las listas, ¿vale? Pero para que veáis lo que decíamos de las interfaces, ¿vale? Lo que veíamos aquí, en nuestro caso, ¿vale? En nuestro caso, nosotros vamos a trabajar con la clase ArrayList, que implementa la interfaz list,
que a su vez implementa la interfaz collection. Bien, para que veamos el tema de la interfaz, que era que esta clase, la clase ArrayList, al implementar la interfaz list, ha tenido o tiene que tener una serie de métodos que son los que están especificados aquí, ¿vale? Bien, pues si nosotros tuviésemos cualquier clase, ¿veis? Por ejemplo, yo he puesto aquí esta clase de prueba, ¿vale? ¿Veis? Que no tiene absolutamente nada. Si yo dijese aquí implement list, ¿vale? Implementa la interfaz list, pues ya veis que aquí me sale un error que me dice, oye, que hay que añadir los métodos no implementados, que son, lo veis aquí a la derecha, todos estos métodos, ¿vale? Todos estos métodos. Si yo hago aquí clic, uno de ellos son propios de la interfaz list y otros son heredados de la interfaz collection, ¿vale? Que es, digamos, la interfaz padre de todas estas listas que teníamos aquí, ¿vale? Tenemos la interfaz list, también tenemos la interfaz set, que ya luego lo veremos, también para cuando queramos tener elementos que sí están ordenados, que se puedan repetir, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, pues eso, si hacemos aquí clic y le decimos añadir los métodos no implementados, bueno, pues aquí tendríamos todos los métodos que tenemos disponibles, ¿vale? En cualquier clase que tenga implementado la interfaz list, ¿vale? Aquí, evidentemente, no están implementados. Yo tendría que implementar estos métodos. La clase ArrayList, que ya implementa estos métodos los tiene ya implementados. O sea, la clase ArrayList tiene un método clear, ¿vale? Que cuando yo lo utilice, ahora comentaremos los distintos métodos, pues va a vaciar la lista de objetos, ¿vale? Hay un método get que cuando yo lo llame y le mande un índice, me va a devolver el objeto que está en ese índice, ¿vale? La clase ArrayList tiene ya estos métodos, pero ya los tiene implementados, ¿vale? Nosotros aquí, que se lo hemos puesto a la clase prueba, pues me aparecen todos los métodos que deberíamos de implementar si queremos que esta clase implemente la interfaz, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos a empezar. Bien, fijaros, vamos a declarar un par de objetos, un par de objetos no, tres, dos de tipo persona, tenemos aquí P1, P2 y B1, que es una bicicleta. Y vamos a instanciar un objeto de la clase ArrayList, que es con la que vamos a trabajar, ¿vale? Pero la referencia la vamos a poner de la interfaz collection. Fijaros, si os acordáis cuando teníamos una referencia de la clase trabajador e implementábamos de la clase empleado, ¿no? Y luego teníamos una referencia de la clase trabajador e implementábamos un objeto de la clase consultor. ¿Qué nos permitía eso? Pues nos permitía tener un método que puede recibir a los dos objetos. Bueno, pues cuando nosotros tengamos una referencia superior, ¿vale? Aquí tenemos una colección de objetos, ¿vale? Una colección de objetos, lo hemos instanciado con la clase ArrayList, pero la referencia es collection. Eso quiere decir que nosotros en esa colección de objetos, ¿vale? Como la referencia es de tipo collection, pues podríamos coger y guardar objetos de la clase ArrayList, de la clase vector, de la clase LinkedInList, de la clase handset. Podríamos almacenar objetos de distintas clases. Contra mayor sea la referencia, más tipos de objetos podemos almacenar. Nosotros normalmente vamos a tener la referencia de tipo list y luego instanciaremos de tipo ArrayList, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues fijaros, vamos a ir viendo características de las colecciones y ahora pasamos ya a las listas, ¿vale? Bueno, pues
ya tenemos el primer método. Primer método básico de una colección, y el primero que vamos a utilizar es para rellenar y agregar elementos a la colección. Bueno, pues el método es add. Cuando yo quiero agregar elementos a una colección, pues add P1, P2, fijaros, he vuelto a meter P1 dos veces y luego B1. Bueno, aquí estamos viendo varias cosas. Vamos a guardar, vamos a ejecutar. ¿Dónde se ha parado esto? Un segundito. Bien, bueno, fijaros, ya se me ha parado aquí, ¿vale? Lo que quiero que veáis, ¿veis? Lo vamos a ver mejor aquí en la vista. Aquí, variables. ¿Veis? Aquí tenemos un objeto de tipo el objeto colección, ¿vale? Aquí tenemos el objeto colección. Aquí veis valor, ¿vale? Lo hemos implementado con la clase, lo hemos instanciado con la clase ArrayList. Aquí tenemos por separado los distintos objetos. P1, veis aquí, de tipo persona, B1 de tipo bicicleta, y la clase colección, ¿vale? La clase colección, que hemos podido almacenar objetos de distinto tipo. Incluso la clase ArrayList, ¿vale? La clase ArrayList nos permite almacenar objetos iguales, ¿vale? Aquí tenemos persona, lo habíamos aquí, el tercer elemento, ¿vale? El tercer elemento, veis aquí, hemos almacenado el mismo, veis aquí el identificador es 35 y aquí el identificador también es 35, ¿vale? Podemos almacenar el mismo objeto varias veces. A veces me puede interesar y otras veces no. Ya veremos cómo solucionarlo cuando no nos interese. Pues hay clases que no permiten elementos duplicados. ¿De acuerdo? Bien, bueno, eso es lo primero. ¿De acuerdo? Primer método, add para agregar objetos a una colección. Vamos a recorrerlo para mostrarlo. Fijaros, aquí hay otra forma que es la que normalmente se utiliza para recorrer listas, recorrer colecciones, ¿vale? No me interesa en principio la variable X para ir recorriendo la lista o la colección, y simplemente lo que ponemos es, aquí estaría la lista o la colección, y lo que ponemos es aquí el tipo de datos y el nombre que le damos a ese objeto. Fijaros, he puesto aquí un tipo de datos object. ¿Por qué? Pues porque dentro de esta colección tenemos tanto personas como un objeto de tipo bicicleta. Si yo pongo aquí que el objeto es de tipo persona, cuando vayamos a leer la bicicleta, pues me daría error. ¿Vale? Bueno, pues fijaros qué forma tan simple podemos recorrer una lista o una colección, ¿vale? Un bucle, el tipo de objeto, el que sea, persona, bicicleta, el nombre que le damos al objeto y la colección o la lista que queremos recorrer, ¿vale? Si le damos aquí, ¿veis cómo me lo está mostrando? Como tienen declarado el método toString, pues simplemente poniendo aquí el nombre del objeto, ya me muestra, me hace la llamada al método toString. ¿De acuerdo? Bien, bueno, normalmente, ¿cómo vamos a declarar nosotros una lista de objetos? Pues la vamos a declarar de esta forma, ¿vale? List, la referencia va a ser la interfaz list, lo cual nos permitiría agregar elementos no solo de la clase ArrayList, sino también de otra de las clases, como si fuese necesario, como por ejemplo de la clase vector o de la clase LinkedInList. ¿De acuerdo? Bien. List. Podríamos poner directamente, sería más restringido,
en vez de la referencia de tipo list, directamente de tipo ArrayList. Y aquí en vez de list pondríamos ArrayList, ¿vale? El nombre que le vamos a dar a la lista, ¿vale? En este caso estamos haciendo, en primer lugar, la declaración, ¿vale? Y la ponemos a null. También va a ser bastante habitual hacerlo de esta forma, ¿vale? Y cuando a mí me interese cargar la lista, porque va a haber momentos puntuales en los que me interesa cargar la lista y otros momentos en los que no me interesa tener nada en la lista. Cuando ya quiera yo instanciar la lista, pues la instanciamos, ¿vale? Aquí lo estamos haciendo en dos partes, ¿vale? Otra diferencia, fijaros, yo quiero que en esta lista solamente haya objetos de tipo persona, que será lo normal. No es normal que en una lista de objetos haya objetos diferentes. ¿Por qué? Pues porque tenemos un problema, ¿no? A la hora de recorrer la lista, debe de haber algún criterio para que sepamos qué objeto es el que estamos cargando, ¿vale? Si no nos daría error o tendríamos que complicarnos la vida, ¿vale? Entonces lo normal es que la lista sea de un tipo concreto y no permita de otro tipo de objetos, ¿vale? Fijaros, aquí arriba, voy a parar esto, habíamos dicho, no hemos especificado nada, ¿vale? La referencia es colección, hemos instanciado en la clase ArrayList, ¿vale? Pero no hemos especificado qué tipo de objeto. O sea, aquí podríamos almacenar cualquier tipo de objeto, todos. Una cadena, un objeto, podríamos almacenarlo. Un objeto de la clase coche podríamos almacenarlo. Pero si aquí ponemos el menor y el mayor, ¿vale? Y aquí decimos persona, ¿vale? Ya veis que aquí me da error, ¿vale? Aquí me da error. Ya me dice que no, ¿vale? Que dice el método persona que hay en el tipo colección no es aplicable para argumentos de tipo bicicleta. ¿De acuerdo? Lo normal es especificar tanto aquí en la interfaz como aquí, ¿no? En la clase, ¿vale? En la clase, veis que aquí sale como una advertencia, ¿no? Ya con esto no admitiría otro tipo de objeto, pero lo normal es ponerlo aquí también, ¿vale? Y pondríamos aquí persona, ¿vale? Y veis que nos da el error, ¿de acuerdo? Voy a quitarlo. ¿Vale? Y bien, bueno, pues nada, la declaración exactamente igual que hemos hecho con la interfaz collection, pero nosotros ahora la referencia va a ser la interfaz list e instanciamos con la clase ArrayList y indicamos que esta lista es de objetos de tipo persona, que será lo habitual, los objetos sean de un determinado tipo. Para agregar pues el mismo método, ¿vale? La interfaz list, ¿vale? Hereda muchísimos métodos de la interfaz collection y luego aparte agrega algunos más, ¿vale? Pero la mayoría de los métodos que vamos a utilizar de la clase de la interfaz list son por herencia de la interfaz collection. Bueno, pues para agregar el add. Para recorrer, pues exactamente igual que antes, ¿vale? Podemos utilizar, vamos a ver distintas formas de recorrerlo, ¿vale? Podemos utilizar el for, ¿vale? De esta manera. Lista es la lista donde donde tenemos los objetos y queremos recorrerla, y simplemente ponemos persona, que es el tipo de dato que hay en la lista, y el nombre que le damos al objeto, ¿vale? Esto empezaría por el primer elemento, que es el 0, igual que en los arrays, y almacenaría el primer elemento de la lista en esta variable, en este objeto que hemos llamado person. Lo mostramos, ¿vale? Como tiene el toString, me va a mostrar la información y volveríamos a extraer el segundo, el tercer elemento, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy fácil. Bien. Siguiente método que nos va a interesar. Nos va a interesar extraer de la lista. Ya aquí estamos extrayendo de la lista, ¿vale? O sea, aquí ahora mismo nosotros hemos extraído el primer elemento de la lista y lo tenemos almacenado aquí. O sea que nosotros ahora aquí dentro del for podemos hacer cosas con ese objeto. Voy a poner aquí una llave.
¿vale? Nosotros aquí tendríamos el primer elemento en person de la lista y si yo cojo, ¿veis? Pues puedo llamar a el método caminar, bueno, puedo ya llamar a los métodos de ese objeto. Hemos extraído el primer elemento y vamos a extraer los demás elementos de forma secuencial, uno detrás de otro, ¿vale? Eso lo vamos a hacer cuando queramos o bien mostrar información o bien hacer unas determinadas tareas, todas la misma con el mismo objeto, o bien estamos haciendo una búsqueda, estamos sacando el objeto person porque estoy buscando a una determinada persona, ¿vale? Y entonces estoy mirando a ver si el DNI es el de esa persona y cuando lo localice digo, pues ya la tengo, ¿vale? Bien, puede ser que me interese extraer un objeto en concreto. ¿Cómo extraemos un objeto en concreto? Con el método get. ¿Os acordáis de los get, no? Cada vez que veamos un get, ¿qué significa? Los get me devuelven información. ¿Qué devuelve un método get? Pues lo que me devuelve es un objeto, ¿vale? ¿Veis aquí? Si me pongo encima del get, el get está devolviendo un objeto. ¿Qué objeto? El elemento 0. Aquí simplemente estoy mostrando, ¿vale? Aquí me lo devolvería. Lo voy a hacer en dos pasos, ¿vale? Para que lo veáis mejor. Si yo quiero extraer, yo pondría aquí. A ver, tenemos por aquí. Voy a declarar otro. Person P4. Punto y coma. ¿Vale? Person no persona. P4. ¿Vale? Y yo ahora aquí digo P4 igual a lista, que es donde están todos los objetos, punto get, el 0. ¿Qué he extraído? El elemento 0 de la lista. Y ahora aquí, pues podría mostrarlo. Podría mostrarlo, hacer ya lo que quiera con ese elemento, ¿vale? El P4. ¿De acuerdo? Ahora vamos a verlo. Vamos a poner el punto de interrupción para verlo. Donde lo teníamos, aquí. Vamos a ponerlo ahora aquí. Vamos a ejecutar. Guardamos. En modo depuración. ¿Vale? Bueno, y veis aquí, igual que cuando estamos en depuración, si me pongo encima de P4, ¿veis? Me aparece ahí. Persona, ¿vale? Es un objeto de tipo persona y ahora me aparecen sus atributos. Altura 0 porque no lo habíamos definido, apellido García, nombre Pepe, ¿vale? Y aquí abajo veis que me aparece el toString, ¿vale? Si nos venimos aquí a la vista de los datos de las variables, ¿veis? Aquí tenemos el P4, el P1, y si le damos a la lista igual que antes, vemos que tenemos, ¿vale? 3 objetos en la lista. Es muy importante, ¿vale? Que utilicéis el modo de depuración y que veáis dónde se almacenan los objetos, etcétera, etcétera. ¿Veis? Aquí tenemos el 0, el 1, el 2, los 3 elementos que hemos metido en la lista. Si abrimos aquí, vemos a Pepe, que era el primero, ¿vale? Si le damos al 1, aquí tenemos a María. Y si le damos al 2, ¿qué le pasa? No vemos aquí el 2, ¿qué le pasa al 2? Un segundito. Sí, bueno, el 2 es el mismo que el 1, ¿vale? Pues aquí no lo veíamos, ¿vale? María Pérez y el 2, veis aquí, 36, 36 es el mismo elemento. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más? ¿Vale? Aquí lo que necesitamos, ¿vale? Lo que necesitamos es conocer los métodos de la clase ArrayList, que son los métodos que ha heredado a través de la interfaz list, para poder trabajar con las listas. O sea, nosotros vamos a tener que tener en la lista, igual que teníamos en los arrays de datos primitivos, la información y nosotros tenemos que meternos dentro de esa lista para hacer las operaciones que nosotros pues hacemos normalmente. Buscar información, agregar, borrar, buscar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, pues ya hemos visto add y el método get para extraer información de una lista.
tenemos también para borrar, ¿vale? El método remove. Este método para borrar podemos borrar de varias formas. Una de ellas, el método para borrar, es, veis aquí, si ponemos, es mandarle el índice del elemento que queremos borrar, ¿vale? El índice del elemento que queremos borrar. Voy a detener esto para que lo veamos, ¿vale? Si yo pongo aquí lista, punto, ¿vale? Remove. Hay dos formas de borrar un elemento, mandándole el índice o mandándole el objeto que queremos borrar, ¿vale? Si yo le mando el objeto, yo quiero borrar P1, ¿vale? P1. ¿Qué quiero borrar? Va a eliminar ese elemento de la lista sin necesidad de que yo sepa dónde está. ¿Cuál es la condición? Pues la condición es que tiene que tener definido el método equals, la clase persona. Si no lo tiene definido, porque lo que va a hacer es una búsqueda en definitiva. Lo que va a hacer es una búsqueda y compararlo con el equal. Y cuando lo encuentre lo va a borrar. Claro, para compararlo con el equal y localizarlo, tiene que estar definido este método, ¿vale? Si no está definido, pues no lo va a encontrar porque lo va a entender como un objeto diferente. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, todo esto ya lo veremos cuando hagamos los ejercicios, lo veremos más claro. Entonces, remove, borrar por el índice o por el objeto, ¿vale? Cuando le damos a remove, me devuelve, este método me devuelve, por si me interesa saberlo, ¿vale? Por si me interesa mostrarle al usuario el elemento que vamos a borrar, ¿vale? O que hemos borrado, me devuelve el elemento que hemos borrado, ¿vale? P, por si lo necesito para alguna cuestión, ¿de acuerdo? Que no, pues lo borramos y punto. Bien, bueno, nada, aquí pues recorremos la lista y aquí veríamos que hemos borrado el elemento 0, ¿vale? El elemento 0 que era PP, ¿no? Vamos a verlo aquí. Vamos a poner el punto, estamos aquí hemos borrado. ¿Ves? Aquí hemos borrado. Aquí hemos borrado por el índice y aquí estamos borrando por el objeto. Y fijaros, cuando borro por el índice me devuelve un objeto de tipo persona, el objeto que hemos borrado, y cuando borro por el mandándole el objeto, el P2, ¿vale? Lo que me devuelve es un booleano, ¿vale? Bien, si ponemos y nos paramos aquí, vamos a poner, voy a poner aquí esto para diferenciarlo. Control C, estamos borrando el primer, entonces el P4, vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí para que sepamos que estamos borrando. Borrar, ¿vale? ¿Vale? Y aquí estamos agregando otro nuevo, ¿vale? Y aquí hemos agregado otro nuevo. Vamos a pararnos aquí. Guardamos y le damos. Hemos borrado persona 1, ¿vale? Hemos borrado persona 1, aquí hemos mostrado la lista, ¿vale? Aquí hemos mostrado la lista, hemos dicho que hemos borrado persona 1, que es lo que nos ha devuelto. Hemos mostrado la lista y vemos que en la lista aparecen 2, ¿vale? Que era el mismo, 2 veces aparece María. Y luego hemos vuelto a borrar ahora el segundo elemento, ¿vale? El segundo elemento, y volvemos a mostrar la lista, ¿vale? Y ya solamente tenemos, veis aquí, que están los puntos suspensivos,
ya solamente tenemos en la lista un elemento, ¿vale? Bueno, pues de momento hemos visto el add para agregar a la lista, ¿vale? El get para extraer de una lista y el remove para borrar de una lista, ¿de acuerdo? Bien, nos hemos quedado aquí, seguimos. ¿Qué más teníamos por aquí? Bueno, aquí hemos agregado, ¿vale? Hemos agregado de nuevo P1 y hemos agregado además otro objeto más. Fijaros, podemos agregar también e instanciar aquí directamente, ¿vale? Lista.add, ¿vale? Lista.add, y aquí podemos hacer una llamada al método new de persona, pues las listas lo que contienen son personas, y podemos agregar directamente new persona Antonio Pérez, ¿vale? Aquí volvemos a recorrer, y nos debe de aparecer ya Antonio Pérez. Si le damos para acá, ¿veis? Aquí recorremos ahora, ¿veis? Y nos aparece María ahora, que es la primera, el primer elemento de la lista. Este antes era el último, ahora María es el primer elemento de la lista. Vuelve a aparecer Pepe porque lo hemos vuelto a agregar aquí, y el siguiente Antonio. ¿De acuerdo? Bien, ya veis que es muy simple moverse por la lista, ¿vale? Seguimos, ¿vale? Aquí estamos extrayendo el elemento 2, que en este caso es Antonio, lista get 2, ¿vale? El 0, el 1 y el 2. Lo estamos poniendo en rojo, ¿veis ahí? Antonio en rojo, ¿vale? Y aquí veis otra forma de recorrer una lista, ¿vale? Otra forma de recorrer una lista, que es a través de un objeto de la clase iterator, ¿vale? Todas las listas podemos utilizar esta forma para recorrerla, que es un iterador, ¿vale? Nosotros normalmente vamos a recorrerlo como habitualmente con un bucle for, pues igual que hemos hecho a través de una variable x utilizando el get, o bien como hemos visto esta nueva forma del for. Pero bueno, se utiliza también los iteradores en muchos casos, y lo que quiero es que lo veáis. Bien, fijaros, lo haríamos de la siguiente manera. Primero tenemos que tener ese objeto iterador, ¿vale? Donde están todos los elementos de la lista. Para ello, bueno, podemos importar arriba el paquete util.iterador, o lo podemos poner aquí directamente, ¿veis? java.utiliterador, ¿vale? Aquí estaríamos llamando a esa clase, la clase iterador, ¿vale? Bien, indicamos que el iterador, iter, es de tipo persona, ¿vale? Y a través del método iterator, que lo tienen todas las listas, lo que hacemos es cargar ese iterador con los elementos de la lista, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues nada. Una vez que tenemos un iterador, la forma de recorrerlo es llamando al método hashNext, ¿vale? Estaría con un while, en vez de con un for lo haríamos con un while iter.hashNext, o sea, mientras haya elementos en la lista, ¿de acuerdo? Y nada, pues lo que aquí entraríamos, comprobaría si hay elementos en la lista. Si hay elementos en la lista, entraríamos en el while. Y luego, para irnos moviendo por la lista, lo que llamamos es al método next, ¿vale? Llamamos al método next. Y ya ahí habríamos accedido al primer elemento de la lista, ¿vale? Habríamos accedido al primer elemento de la lista. Y bueno, en este caso lo que estamos haciendo es mostrarlo, ¿vale? Podemos extraerlo, ¿veis? Aquí lo estamos extrayendo, p3 igual a iter.next, y aquí tendríamos el objeto p3 con el que podríamos hacer lo que nos interese, y aquí simplemente lo que estamos haciendo es acceder al toString. ¿Veis? María, y nos salimos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues ya veis que es muy, muy simple, ¿vale? Muy simple, además tampoco vamos a utilizar demasiados métodos, ¿no?
Otra forma de recorrerlo, de recorrer una lista, que es lo que vamos a hacer, pues estar recorriendo para buscar, para agregar, para borrar, es pues con el for tradicional. Desde x igual a 0 hasta lista. En vez de lista.len, el método que me devuelve la cantidad de elementos que hay en una lista, ¿vale? Es size, ¿vale? Bueno, algo que no he comentado, pero que ya comenté, creo que he comentado en clase alguna vez, es que las listas no se dimensionan. O sea, nosotros una lista no la dimensionamos con una serie de elementos. Por defecto, una lista, digamos que se precarga para almacenar 10 elementos. Pero conforme se va rellenando esa lista, se va autoincrementando. Con lo cual es una gran ventaja que no teníamos con los arrays, ¿vale? Que las listas se autoincrementan y decrementan de forma automática. Por lo tanto, aquí sí es muy importante, si queremos saber cuántos elementos hay, porque va a ser variable, ¿no? Cuando nosotros declarábamos un array con 10 elementos, pues tiene 10 elementos. Ahora, antes, después, 10 elementos. Una lista, pues no sabemos cuántos elementos tiene. Si lo necesitásemos por algún motivo, saber la cantidad de elementos, llamaríamos al método size. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que estamos recorriendo la lista, utilizamos la variable x para llamar al método get. Iríamos sacando el primero, el segundo, el tercero, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues fijaros, muy poquitos métodos y muy sencillitos, ¿vale? Add, para agregar, y además muy fáciles de recordar. Size, para saber el tamaño, la cantidad de elementos que hay en una lista. Remove, para borrar elementos de una lista. Y get, para extraer elementos de una lista. ¿Vale? Y las diferentes formas que tenemos de recorrer una lista. Bueno, son los métodos que vamos a utilizar normalmente. Hay otros métodos que también utilizaremos, ¿vale? Que son clear. Este método me sirve para vaciar una lista. Si yo en un momento determinado quiero vaciar una lista, pues llamaría a este método. IsEmpty. Este método me diría si una lista, ¿vale? Si una lista está vacía o no. Si la he borrado, yo quiero saber si la lista está vacía, pues llamaría a ese método y me devolvería un booleano indicándome si está vacía o no está vacía. Y contain, un método que vamos a utilizar, ¿vale? Bastante. Me indicaría si un objeto está contenido en una lista, ¿vale? Para ello, ya lo veremos en los ejercicios, debe de estar definido el método equals. Si no, pues no serían objetos diferentes. Y también tenemos los métodos index, que ya nos acordamos de las cadenas, ¿no? Elementos que me van a servir, método que me va a servir para buscar dentro de una lista, ¿vale? Cuando yo quiera saber si un objeto está no solo si está en la lista, porque eso lo sabemos con el content, si está o no en la lista, sino el lugar que ocupa en la lista, pues llamaríamos a ese método. ¿De acuerdo? Bueno, pues de momento lo dejamos ahí.